Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a mi espacio con Dios, con misioneros del amor de Dios. El tema que veremos hoy se llama Bendición y maldición de Dios, parte 2. Continuación del anterior que vimos hace 2 días. Vamos a hablar también de los 5 regalos que Dios nos da cuando somos bendecidos. Entonces nos sentamos en un lugar con la espalda recta, con nuestro cuello y hombros relajados. Vamos a respirar profundo, pidiendo la paz de Dios, pidiendo el Espíritu de Dios. Le decimos: Espíritu Santo, ven y lléname, te lo pido. Lléname de tu paz, de tu gracia, de tu luz. Y guíame en esta meditación que después será oración, porque me voy a quedar un tiempo contigo, Señor, meditando en lo que haya aprendido o en las cosas que tú me quieras hablar y enseñar. Me quedo contigo, respiro profundo, mi hermano, hazlo otra vez. Con mucha paz, tranquilidad, deteniendo el aire un par de 4 segundos en tu interior y exhalas, quedas en paz. El tema de hoy, mis hermanos, se llama, como les decía, Bendición y maldición de Dios, parte 2. Anteayer, debido a las limitaciones del tiempo, solo les di una parte de este tema tan amplio. Surgieron en las comunidades varias preguntas, en las gentes, en los miembros, y qué bueno, eso es bueno, es deseos de aprender. Me encanta, ya les he dicho que escriban sus preguntas y sus peticiones abajo en los comentarios de la audiencia, y todo lo que pueda contestarles con gusto lo haré. Hoy quiero agregar otros puntos sobre este tema, sobre lo que es la bendición de Dios. Si no has escuchado el tema de hace 2 días, que se llama ¿qué es bendición y qué es maldición de acuerdo a Dios? O si ya lo olvidaste, te aconsejo que lo escuches, son 10 minutos nada más. Escúchalo primero para comprender mejor. Veíamos que la bendición significa que Dios nos da la vida y abundancia, son 2 cosas que Dios da a las personas a quien Él bendice. Pero no es lo único que nos da con su bendición, ni lo único que perdemos con la maldición. Además, cuando hablamos de que nos da vida, no solo es vida física, es también vida espiritual, vida emocional, tus sentimientos y emociones. Por eso vemos que hay muchas personas que por fuera están vivos, pero por dentro muertos. Sus emociones, sentimientos, su espiritualidad está muerta, negativa, totalmente a veces negra, apesta, es triste, pero hay gente que su corazón lo tiene negro, muy feo para un corazón, porque no tienen la bendición de Dios. Y la vida que Él nos da no se queda en nosotros, la vida que Dios nos da cuando nos bendice, sino que es tan abundante el flujo y el río de su vida que lo derramamos a los demás. De allí vienen los hijos que tenemos, tanto físicos como espirituales. Pero les decía que vida y abundancia no son los únicos regalos de una bendición de Dios. Hay 3 más, que son su amistad, su protección y su paz. Para entenderlos mejor, habría que dar una clase de 1 hora para cada uno de estos 5 regalos. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda en estos 10 minutos, o aproximados. Estos 5 son regalos maravillosos que vienen junto con la bendición de Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Adán y Eva y muchos más personajes en la Biblia y en las vidas de los santos. Pero comencemos con Adán y Eva para mencionar un caso. Ellos estaban bendecidos, pues tenían la amistad de Dios, tenían su protección. Esto los llenaba de su paz y, por supuesto, estaban llenos de vida y abundancia en el paraíso. Cuando hablo de la amistad, recuerden que hay un pasaje que dice que Dios bajaba para buscarlos. Y me los imagino a Dios como una vez poéticamente lo escuché por allí. Dios bajaba por las tardes para convivir, a sentarse a platicar con ellos, a expresarles su amor, etc. Y recibir el amor de ellos. Había una relación hermosísima en esa hermosa parábola de la creación de Dios, que es una realidad en la vida nuestra, lo que Dios hace y quiere hacer con nosotros.
Bueno, igual pasó en las vidas de otros personajes bíblicos. Tenemos en Abraham y Sara, Jacob, José el soñador, Samuel el profeta, Saúl el rey, el otro rey David, Salomón también rey, profeta Elías, en Daniel, en José y María, en los apóstoles, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en algunos de ellos podemos ver cuando fueron maldecidos por desobedecer a Dios y cuando fueron después bendecidos. Lo mismo, y lo vemos esto en las vidas de los santos y hasta en nosotros mismos. Por tocar un caso, podemos recordar al rey David, cómo desde niño fue bendecido. Gozaba de los 5 regalos de la bendición de Dios. Podemos ver su paz cuando cuidaba las ovejas e iba a ver a sus hermanos en medio de la batalla. Él tenía paz, los hermanos mortificados, él en paz. Podemos ver la protección de Dios cuando peleó contra Goliat y en las tantas batallas que tuvo contra los enemigos. Podemos ver la amistad de Dios cuando le mandó bendecir por el profeta desde que era niño, y allí empezó a ser un amigo más íntimo de Dios. Y podemos ver la abundancia que tenía cuando fue rey y la vida que tenía y transmitía con sus acciones y entusiasmo desde niño. Era un hombre muy entusiasta, dinámico, animado, motivador, carismático, hasta cuando era rey. Pero podemos ver cómo cuando pecó, fue maldecido y perdió todo esto. Terminó en las calles vestido de sayal y cubierto de ceniza. La paz se le convirtió en un inmenso dolor y amargura. Dios le dio la espalda y perdió su amistad. ¿Vemos esto? Otras personas que experimentaron también la maldición de Dios, o bendición y después maldición, fueron Caín, fue Judas. Muchos cristianos que caminaron con Dios en un principio, desde el principio hasta hoy en día hay cristianos así, dentro de los católicos y protestantes, hay cristianos así, que estuvieron un tiempo fieles en la iglesia y luego le dieron la espalda a Dios. Mis hermanos, este tema de la bendición y la maldición es muy, muy importante. Y en el tema de hace 2 días que les estoy recomendando, por si no lo han escuchado, ahí les expliqué qué significa maldición, con más detalle, para que lo escuchen, porque no es lo que mucha gente piensa. Hoy vamos a meditar un rato con Dios. ¿Tengo yo los 5 regalos de Dios? Y si no, ¿qué me falta? ¿En qué forma estoy obstruyendo la bendición de Dios en mi vida? Porque sabes que aunque Dios te la quiera dar, si tú la obstruyes, si tú le das la espalda a Dios, si no te entregas al Señor en humildad, en obediencia, en sometimiento, Dios no te puede bendecir. Recuerda otra vez a Adán y Eva. Cuando fueron humildes, sencillos, sometidos a Dios celestial, eran felices, hermosamente felices, amigos de Dios, con vida, abundancia, paz. Era la cosa más bella de su existencia. Y eso pasó en tantos profetas y sigue pasando hoy en día, mis hermanos, en las vidas de la gente. Una persona que tiene a Dios y tiene su bendición, tiene todo. Pero pregúntate, ¿hay algo que yo esté haciendo? ¿Algún pecado? Definitivamente, mis hermanos, los pecados, si no son tan graves, no necesariamente te traen una maldición completa, pero sí pierdes mucho de Dios, aunque sea temporalmente. Pierdes la amistad de Dios. Nadie puede estar en pecado y tener la amistad de Dios. Pierdes la paz en tu corazón. Nadie puede estar haciendo pecados y tener la paz de Dios en su corazón. A veces lo enmascaramos con diversiones, con alegrones, con momentos de placer. Es enmascararlo temporalmente, pero no tienes la paz de Dios si no tienes a Dios y su bendición, si no tienes su amistad. Todo esto es muy importante. Y como les decía, mis hermanos, haría falta varias horas, todo un curso para entender este tema. Pero bueno, apreciamos lo que podamos meditar el día de hoy. Te invito a que te quedes un rato en oración, platicando con Dios. Explícale cómo te sientes, pídele lo que necesitas y dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.